Bueno, somos 26 ahora presenciando, participando del círculo, así que es buen momento para empezar. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Zairán. Bienvenidos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer 6 páginas, y son muchas porque es un relato que tiene continuidad y no amerita cortarlo, así que, pero va a ser muy amena. El relato es una historia muy interesante, muy linda, y que comienza con la página anterior donde dice: Oh Rama, el ciclo de la muerte y la reencarnación es una rueda que solo deja de girar con el dominio de la mente. Te contaré otra leyenda que lo ilustra de modo admirable. Y es así que ahora vamos a contar la historia de Gadi, que, como dice acá, tiene que ver con la mente, el samsara, y el maya, mucho que ver con el maya. Así que a comenzar. Son 6 páginas, así que paciencia. Horacio, Sí. número de página para la gente. 200, muy bien, Dardo. 255. Recuerden que el libro se puede descargar gratuitamente desde la página de la Organización Saivaba Argentina. Está ahí disponible para ser descargado de forma gratuita, obviamente, en PDF. Y dice así: Historia de Gadi. En una región de este mundo conocida por Kosala, vivía un brahmana llamado Gadi. Era un hombre muy instruido y la mismísima encarnación del Dharma. Desde su infancia gozaba de un espíritu de renuncia y total desapego por las cosas terrenas. En cierta ocasión se fue a un bosque a hacer penitencia y, en su deseo de contemplar a Vishnu, se metió en el río y comenzó a recitar diversos mantras que purificaran plenamente su ser. Después de 8 meses, el señor Vishnu apareció ante él y le dijo que estaba dispuesto a concederle sus deseos. El brahmana dijo: Señor, deseo contemplar tu propio poder mágico, entre paréntesis maya, que engaña a todos los seres y los encadena a la ignorancia. El señor Vishnu le respondió: Conocerás mi maya, y desde ese instante podrás abandonar la ilusoria percepción de los objetos. Vishnu desapareció y Gadi salió del río muy complacido. Durante varios días, Gadi se dedicó a actividades sagradas, saturado de felicidad por la visión del Señor. Un día fue al río a bañarse, mientras seguía meditando en las palabras de Vishnu, y cuando estaba sumergido en el agua, se vio a sí mismo muerto, y rodeado por mucha gente que lloraba su defunción. Su cuerpo estaba yerto, que lo busqué, yo pensé que era un error, quiere decir rígido. Su cuerpo estaba yerto, y su cara pálida y fría. Se vio rodeado por sus parientes que no dejaban de gemir y de lamentarse en un estado de terrible desconsuelo. Su mujer derramaba lágrimas como un embalse desbordado y se agarraba desesperadamente a sus pies. Su madre, con tanta pena como ella, cogía su cara y la regaba de amargas lágrimas sin parar de gritar. Estaba rodeado por gran número de parientes con tales muestras de abatimiento. Se vio a sí mismo yaciendo en silencio como si estuviera dormido o en profunda meditación. Parecía que estaba descansando. Escuchaba a todos sus parientes llorar y lamentarse y se preguntaba: ¿qué significa todo esto? Sintió gran curiosidad sobre la verdadera naturaleza de la amistad y del parentesco familiar. Poco después, sus parientes trasladaron su cuerpo al crematorio.
Después de practicar los ritos funerarios correspondientes, situaron el cuerpo sobre la pira y la prendieron fuego. El cuerpo no tardó en ser consumido por las llamas. Gadi, que seguía todo esto inmerso en el río, se vio a continuación en la región conocida por Butamandalam, como un feto en el vientre de una mujer primitiva. Estaba en el interior del cuerpo de aquella mujer rodeado de carne, de sangre y de suciedad, hasta que le llegó la hora de nacer. Era un niño de color oscuro como sus parientes y muy querido por su familia. En poco tiempo se transformó en un robusto joven, amante de la caza, y contrajo matrimonio con otra mujer de la tribu. Vagaba por el bosque libremente y llevaba una vida nómada y agitada, durmiendo a veces bajo los árboles o refugiándose bajo los matorrales o haciendo un agujero en el suelo que le sirviera de protección. Más tarde llegó a tener hijos tan violentos y primitivos como él. Tenía una familia muy numerosa y muchos amigos. Envejeció y vio morir uno tras otro a todos sus amigos y parientes. Entristecido por ello, abandonó aquella región y se trasladó a otra tierra. Recorrió muchos países sin rumbo fijo. Un día llegó a un reino que gozaba de gran riqueza y prosperidad. Mientras caminaba por la calle mayor de aquel reino, vio ante él un gran elefante lujosamente enjaezado. Aquel elefante tenía un propósito que él desconocía. El rey de aquel país había muerto sin sucesión, y de acuerdo con la costumbre, el elefante real era el encargado de encontrar al heredero. Balanceando la pesada trompa, buscaba a la persona adecuada, como el joyero busca una piedra preciosa. Nuestro cazador miró al elefante durante un rato con una mezcla de admiración y curiosidad. El elefante le rodeó con su trompa y lo elevó sobre su lomo poderoso. En aquel momento la ciudad estalló en un tumultuoso trepitar de cornetas y tambores. La gente exclamaba con alegría: ¡Larga vida al rey! El elefante había elegido rey a aquel insignificante cazador. Al poco tiempo, Gadi se vio rodeado de los miembros de la corte real. Las más hermosas mujeres le rodearon y comenzaron a vestirlo con las joyas y ornamentos que corresponden a un gran príncipe. Le aplicaron diversos perfumes y ungüentos y lo adornaron con bellas guirnaldas de flores. Nuestro cazador resplandecía como un flamante monarca. Después, le sentaron en el trono junto al gran elefante y le coronaron solemnemente. Así llegó aquel primitivo Gadi a convertirse en rey de Kirapura. A partir de entonces disfrutó de todos los placeres y privilegios reales. Poco a poco el ejercicio de su posición le enseñó el arte de gobernar un reino y se convirtió en un rey muy famoso que tomó el nombre de Gabala. Era fielmente servido por sus ministros y sus asistentes y pronto llegó a olvidar su origen humilde. Pasaron 8 largos años. Gobernaba el reino con justicia y sabiduría, energía y compasión. Un día salió a pasear fuera del palacio sin sus vestidos y ornamentos reales. En las cercanías del palacio vio a un grupo de hombres primitivos que entonaban una canción que le resultaba familiar. Se aproximó tranquilamente a ellos y comenzó a cantar a su son. Un anciano de la tribu lo reconoció y, sorprendido por la corona que llevaba sobre su cabeza, le dijo: «Ah, Cantaya, ¿te han hecho al rey de ese país y tan hermosos regalos en reconocimiento de tus méritos musicales? ¡Qué alegría de volver a verte! ¿Quién no celebra encontrarse con un viejo amigo?». Gabala no respondió, pero las mujeres de la casa real y los miembros de la corte que habían contemplado la escena a cierta distancia quedaron muy sorprendidos. El rey regresó algo desconcertado a su palacio. Los criados reales y los miembros de la corte todavía no habían salido de su asombro al comprender que su rey era un hombre primitivo y tribal a quien ellos no podían tocar conscientemente. Entonces comenzaron a rehuirlo y a tratarlo como si fuera un cadáver apestoso. Abandonado por sus ministros, por sus sirvientes y por las damas que solían vestirlo y perfumarlo diariamente, Gabala comenzó a mostrarse tal cual era,
un primitivo torpe y rudo, desagradable a la vista. Hasta los ciudadanos lo evitaban y huían de su presencia. Aunque vivía en un palacio rodeado de gente, se sentía completamente solo. Aunque era un rey, se sentía como una persona indigente. Cuando intentaba hablar con alguien, ni siquiera le respondían. Los líderes de la comunidad se reunieron en asamblea y pensaron: desgraciadamente, nos hemos contaminado entrando en contacto con un paria que come carne de perro. El único remedio para esta contaminación es la muerte. Hagamos una gran pira funeraria y arrojemos a ella nuestros cuerpos para salvar nuestras almas. Dispuestos a hacerlo, comenzaron a traer leña para levantar una gigantesca hoguera. Uno a uno se arrojaron a las llamas. Cuando todos los ancianos habían puesto fin a sus vidas, el desorden y la anarquía se apoderaron de la ciudad. El rey Gabala reflexionó: lamentablemente todo esto ha ocurrido por mi culpa. ¿Cómo voy a continuar viviendo? Para el que ha sido deshonrado por su pueblo, la muerte es mejor que la vida. Y con firme resolución se arrojó tranquilamente al fuego. Cuando las llamas comenzaban a consumir sus piernas, Gadi, que seguía recitando mantras sumergido en el agua del río, recuperó la conciencia. Mientras contaba la sorprendente historia de Gadi, otro día llegaba a su fin y Vasista y sus oyentes se retiraron a descansar. Al día siguiente, el sabio continuó la narración con estas palabras: desde aquel momento Gadi se vio libre de la ilusoria visión que había contemplado y recuperó de nuevo la conciencia de ser Gadi. Concluyó su rito religioso y salió del río, pero continuaba asombrado por su visión y pensaba: ¿quién soy realmente? ¿Qué es lo que he visto? ¿Cómo se ha producido? Finalmente pensó que a causa del cansancio su mente le había jugado una mala pasada. Pero aunque se alejó de aquel lugar, continuó viendo aquellas escenas y se preguntaba quiénes serían aquellos hombres y aquellos pueblos que había contemplado en su pesadilla. Después de unos días, recibió la visita de otro brahmana al que Gadi recibió con todos los honores que correspondían al caso. Se pusieron a conversar y Gadi comentó a su invitado: señor, pareces muy cansado y agotado. El visitante le respondió: amigo, voy a decirte la verdad. Al norte de esta región hay un reino conocido por Kira. He pasado un mes en aquellas en aquellas tierras, generosamente atendido por sus habitantes, que me contaron una historia extraordinaria que ahora voy a referirte. Un paria gobernó aquel reino durante 8 años sin que se descubriera su identidad. Al saberlo, muchos brahmanas y hombres notables sacrificaron su vida en las llamas. Cuando lo supe, me sentí también contaminado y peregriné al lugar sagrado conocido por Prayaga, donde me sometí a severas penitencias y prolongados ayunos para purificarme. No he comido nada hasta el día de hoy. Sin decir más palabras, el fatigado brahmana se durmió y al día siguiente reemprendió su camino. Gadi pensaba lleno de perplejidad: lo que he visto en mi alucinación ha sido experimentado por este hombre como un hecho real. Tengo que comprobarlo por mí mismo. Resuelto a verificar tan extraña historia, se trasladó inmediatamente al nivel llamado Bhutamandala. Los hombres que poseen un estado de conciencia desarrollado pueden alcanzar con un esfuerzo adecuado todos los lugares que visualizan mentalmente. Y de este modo Gadi, después de llegar a su destino, contempló lo que había visto en su pesadilla. Descubrió la vieja aldea profundamente impresa en su memoria y la casa de aquel cazador tribal que había sido él mismo, con los objetos que habitualmente utilizaba en ella. La casa estaba en muy mal estado. Por el suelo quedaban restos de esqueletos de animales que la familia había devorado. Durante unos instantes creyó que aquel lugar era un auténtico cementerio. Después se trasladó a una aldea cercana y preguntó a los vecinos: ¿sabéis algo de la gente que vivía en esa casa que se ve a lo lejos? Los vecinos le contestaron: claro que lo sabemos, señor. Allí residía un feroz hombre de terrible aspecto que llamaban Katanya.
Cuando perdió a sus seres queridos, marchó de aquí y se convirtió en el rey de Kira, que gobernó durante 8 largos años. Cuando descubrieron que era un paria, mucha gente murió y él mismo terminó suicidándose. ¿Y por qué nos haces tantas preguntas? ¿Tenía alguna relación contigo o crees que pudiera tenerla? Al oírlos, Gadi quedó totalmente confundido y perplejo. A continuación reconoció muchos lugares y objetos relacionados con su vida en aquella aldea, el lugar donde comía, los vestidos que había llevado, etc. De allí, Gadi se fue al reino de Kira, llegó a la capital y preguntó a los ciudadanos: ¿habéis sido gobernados durante algún tiempo por un paria? Ellos contestaban abiertamente: efectivamente. Después de ser elegido por el elefante real, un paria gobernó el reino durante 8 años. Cuando se descubrió su identidad, prefirió suicidarse. De eso hace ya 12 años. Justo en aquel momento el sabio pudo ver al nuevo rey que salía rodeado de su séquito, disfrazado del señor Vishnu. Al verlo pensó: este es el reino de Kira que yo mismo goberné no hace mucho tiempo, y sin embargo ahora lo veo como si me hubiera sucedido en una vida pasada. Aquello era como un sueño, y sin embargo ahora aparece ante mí en plena vigilia. Es casi seguro que estoy sufriendo una alucinación. Ahora recuerdo que el señor Vishnu me ofreció el privilegio de contemplar su propia Maya. Esa debe ser la razón de estas pesadillas. Gadi abandonó aquella ciudad y se reinó a su cueva de la montaña para practicar severas penitencias. Al poco tiempo el señor Vishnu apareció ante él y le pidió que eligiera el don que más le complaciera. Gadi pidió entonces al señor: ¿cómo pude ver estando despierto la alucinación que había experimentado mientras dormía? El señor contestó: lo que estás viendo ahora también es una ilusión. En realidad no es otra cosa que el mismo ser, percibido por una mente impura que no ha comprendido la verdad. Fuera del ser no hay nada en absoluto. Igual que el árbol está ya en la semilla, todo esto está en la mente, aunque ésta lo ve como si estuviera en el exterior de ella misma. La que percibe ahora todo esto también es la mente, que lo proyecta como si fuera a ocurrir en el futuro o lo recuerda como si hubiera ocurrido en el pasado. Lo que se experimenta como sueño, ilusión, alucinación, etc., solo es la mente, y en ella brotan los innumerables fenómenos como las flores de un árbol en sazón. Del mismo modo que un árbol al que se han cortado las raíces no da flores, la mente de la que se han suprimido las percepciones y los conceptos no vuelve a renacer jamás. Es tan sorprendente que esa mente que contiene numerosos pensamientos sea capaz de manifestar la idea soy un paria o cualquier otra cosa. La misma mente puede manifestar otras ideas como soy un amigo brahmana que me cuenta una historia, etc. Y también puede pensar me desplazo al Bhutamandalán o ahora estoy con el reino de Gira. No son más que alucinaciones. Por tanto, Gadi, has contemplado 2 formas de la ilusión, Maya. Una que creías ilusoria y otra que creías real, pero en realidad ambas son alucinaciones de tu mente. No has recibido a ningún invitado ni has ido a ningún sitio. Todo eso, absolutamente todo, no eran más que alucinaciones, Maya. Realmente no has estado en Bhutamandalán ni en el reino de Kira. También eso ha sido una ilusión. Despierta y ocúpate de la actividad que prefieras en esta vida, porque sin realizar ninguna actividad no se puede conseguir nada que merezca la pena. Para convencerse mejor, Gadi volvió al Bhutamandalán y a los demás sitios. Escuchó de nuevo las historias de los vecinos sobre la extraña historia del rey. De nuevo se puso a meditar en Vishnu y el Señor apareció ante él
como en pasadas ocasiones. Gadi le preguntó: Señor, he recorrido 2 reinos durante 6 meses y he oído las mismas historias que la gente cuenta como si fueran verídicas. Por favor, aclárame esta terrible confusión. El Señor le dijo: esos acontecimientos, Gadi, son captados por tu mente, aunque sucedieron sin ninguna relación contigo mismo. Del mismo modo que establecemos una relación entre un cuervo que sale volando de una palmera y un coco en ese momento cae al suelo. Ellos están narrando la misma historia de la que tú crees ser el protagonista. La misma ilusión es percibida por muchos hombres. La misma ilusión es percibida por muchos hombres. A veces mucha gente tiene un mismo sueño. Diversos hombres experimentan la misma alucinación y muchos borrachos se sienten al mismo tiempo que el mundo da vueltas en torno suyo. Muchos niños juegan al mismo juego simultáneamente. Este tipo de confusión brota en la mente de la gente a causa del tiempo. Se considera que el tiempo, que solo es un concepto de la mente, establece una relación causal mutua entre los fenómenos. Y terminamos. El Señor desapareció y Gadi quedó meditando todo aquello. Algo después se concentró de nuevo para que Vishnu apareciera ante él y le rogó: Señor, sigo completamente confundido por tu maya. Te suplico que me libres de esta confusión con los medios adecuados. El Señor dijo entonces: lo que viste en el Butamandalán y en Kira fue probablemente... Perdón, cieno, ¿qué es eso? A ver si está bien, si alguien me ayuda, o hay un No, error de tipeo. cierto, debe ser Bien, cierto. bien, a ver, vamos. Cierto, entonces, ¿no? Bien, gracias, Iris. Lo que viste en el Butamandalán y en Kira fue probablemente cierto. El paria tribal conocido como Katanya había nacido algún tiempo antes. Perdió a sus seres queridos y se convirtió en rey de Kira por el procedimiento que conoces. Todo eso quedó reflejado en tu conciencia. Igual que la mente olvida a veces lo que ha visto, otras piensa que ha visto lo que nunca ha experimentado. En el estado de vigilia sufrimos alucinaciones, igual que durante el sueño. Aunque Katanya vivió hace muchos años, en tu conciencia parece estar viviendo en el presente. El concepto de ser un yo individual, sea cual fuere, no surge en la persona de autoconocimiento, sino en la mente del ignorante. El que conoce la verdad no cae en el sufrimiento, porque ya no capta los objetos finitos que son los que lo producen. Tu mente capta todavía la ilusión de la percepción objetiva y de los conceptos, porque no está completamente iluminada. Esta maya se manifiesta en todas direcciones. El que permanece en el centro está libre de ilusión. Ve y medita intensamente durante 10 años más. Gadi se sumió en una intensa meditación como le había indicado Vishnu y obtuvo la profunda comprensión del ser o autorrealización. Después vivió como un sabio liberado, totalmente inasequible al miedo y al sufrimiento humanos. Esta ilusión cósmica maya produce una intensa confusión y nace del desequilibrio de las gunas. Su naturaleza es muy difícil de comprender. ¿Qué comparación podemos establecer entre una alucinación que dura 1 hora, por ejemplo, y la vida entera de aquel cazador tribal con todas sus complejas y variadas experiencias? Y por otro lado, ¿cómo podemos comparar los que vemos en una pesadilla con lo que estamos viendo delante de nuestros ojos? O si se prefiere, ¿qué es lo verdaderamente irreal y qué es lo que está aconteciendo realmente? Te aseguro, querido Rama, que esta ilusión cósmica conduce a la mente incauta a un callejón sin salida. Sairan, acá cortamos y después vienen preguntas de Maya relativas a esta historia. Albina, te vamos a dar paso. Mientras la IA, recuerdo que hay historias similares en el yoga vasista, ¿no?
de sueños y Sí. visiones y mezclas. Bueno, aquí en esta historia me llamó la atención, tal vez sea una babada, pero en varios párrafos habla de 8, del 8 meses. Vasista nunca va a decir una palabra de más o que no tenga un significado. De cualquier manera, no sé lo que quiere significar, pero sí me llamó la atención digamos, ese periodo de tiempo de 8 meses. Bueno, sacando eso, que solo fue mi mente, todo es la mente, no quiero enredarme en eso. Pero acá en esta historia, él le pide a Vishnu, ¿no es cierto?, contemplar el poder de Maya, poder mágico, dice, de Maya, y se lo concede. Y todo lo que va relatando, todo, desde el momento que él pertenece a una tribu, luego es un rey, y todos son momentos que van pasando y que son mentales. Me hizo recordar cuando empecé con las inquietudes, que yo era muy joven, y empecé a tener conocimiento de la reencarnación, tenía interés en saber qué había sido en vidas anteriores. Por suerte no, por gracia de Baba, que estaba presente aun cuando yo no lo conocía, aún teniendo la oportunidad, nunca me entregué, digamos, a una vuelta, digamos, a vidas anteriores, porque tal vez un resquicio, un vislumbre de mi ser me decía que no tenía la importancia que mi mente le daba. Pero con el tiempo, pasando los años y dedicándome a tratar de ser como Baba dice que debemos ser, y tratando de practicar lo que él nos va pidiendo en tantísimos mensajes, en sueños sí he tenido la oportunidad de ver mis vidas anteriores. En un principio me pareció atrayente y genial saber lo que había sido y lo que había vivido. Y tenía sueños muy recurrentes en los cuales yo vivía una situación y tenía la oportunidad de mirarme a un espejo en el sueño. Y en el espejo, si bien era yo, yo, en el espejo veía a otra persona. Y esto, por una gracia muy especial de Baba, me llevó a considerar lo efímero de todo, absolutamente. Porque si había sido tantas personas y había vivido diferentes historias, ¿por qué en esta realidad, entre comillas, yo tenía que apegarme a lo que ocurría en esta vida mía, en este presente, digamos? Entonces me hizo recordar mucho todo eso, esta historia de Gadi. Cómo la mente nos juega esas malas pasadas que nos hacen apegarnos a la ilusión, siendo que todo es efímero y que todo pasa, así como Gadi vivió
un tiempo como un ser primitivo, luego otro tiempo como un rey, y todo pasó, todo fue efímero, todo fue una ilusión, todo fue un sueño. Creo que esta historia es muy rica, no para analizarla en sí completa, porque es la historia de Gadi, pero sí para hacernos reflexionar a cada uno, a mí, por ejemplo, para decirlo, ¿no es cierto?, que realmente no hay nada por la cual uno tenga que apegarse en este momento de existencia. Pero sí también dice otra cosa, Vishnu. No debemos dejar la acción. Y eso me lleva a pensar, siempre con la mente, que la acción es necesaria, pero sin creer realmente en lo que estamos haciendo. ¿Por qué la acción es necesaria? Porque cada uno ha nacido en un lugar, en una familia, y todo eso tiene un porqué, aun cuando no tengamos ni siquiera un vislumbre del porqué, ya sea que la pasemos bien o no tan bien. Pero si nosotros sabemos que hemos venido para crecer espiritualmente, lo debemos tomar como una lección. Y como todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y aquí voy a dejar, realmente me llevó a pensar, ¿no? Cuando los ministros se sintieron contaminados por estar en contacto con un ser, con un paria, digamos, y trataron de purificarse tirándose, ¿no es cierto?, arrojándose a las llamas, el fuego purificador. El fuego lo purifica todo. Es por eso que cuando había las grandes, digamos, en la época de la Inquisición, se quemaba a las personas porque el fuego purificaba. Pero hay un fuego que nos purifica absoluta y totalmente sin necesidad de tirar un cuerpo a las llamas. Y es el fuego del conocimiento, el fuego de la sabiduría. Y a ese fuego es al que debemos recurrir para que vaya quemando todo lo que hay de impuro en nuestra mente. Bueno, hermanitos, después voy a escucharlos porque seguramente aprenderé de todos y de cada uno, Zaira. Qué lindo, Olvina, qué lindo. Ahí Marcos me está escribiendo en privado que está recibiendo un correo, así que va a participar dentro de un ratito. Y Teo, que se está por retirar, le vamos a dar paso primero, así se puede explayar. Sin antes dejar de hacer quiero manifestar, me acuerdo mucho de la película El Origen, de Leonardo DiCaprio, Inception, que es el nombre en inglés. Cómo se meten en los sueños y van creando historias en los sueños y hablando de Maya y de estas realidades. Y esta parte que leí en la página 259 me llamó mucho la atención, porque yo siempre me pregunté si esta es mi ilusión, ¿cómo los demás comparten también mi ilusión o yo comparto la ilusión de ellos? Y acá dice, la misma ilusión es percibida por muchos hombres. A veces mucha gente tiene un mismo sueño. Diversos hombres experimentan la misma alucinación. Y bueno, qué increíble. Este engranaje de Maya no es quizás mi percepción equivocada, pero no es tan solo individual, estamos en este engranaje cósmico de ilusión, todos compartiendo nuestras alucinaciones. Qué interesante. Teo, Zairán, adelante, Teo. Zairán. Cortito porque me parece que
Esto me llevó a la historia también del rey Padma, creo que fue el que vivió también un sueño así tan realista y que, bueno, me llevó a esa historia. Y otra cosa también es lo mismo que decías vos, Horacio, de que me parece que el entorno, la familia y los amigos viven nuestros propios sueños porque comparten lo mismo con nosotros. Y esa debe ser, me doy cuenta de que esa debe ser la ilusión que uno vive, ¿no? El sueño de uno de todos los días. Y nada más, por ahora corto, es lo único que puedo decir. Estoy tan confundida como Gadi antes de su liberación, así que no puedo decir más nada. Gracias, Zairán. Estamos todos en la misma, por eso estamos acá. Gracias, Teo. Zairán. Jorge, nos va a gustar escucharte, Jorge, a ver qué estás sintiendo de todo esto. Zairán, ¿cómo estás? A mí lo que me llamó la atención, que es un cambio de paradigma importante para mí, es una de las últimas partes donde dice, esos acontecimientos, Gadi, son captados por tu mente, aunque sucedieron sin ninguna relación contigo mismo. Del mismo modo que establecemos una relación entre el cuervo que sale volando la palmera y el coco que en ese momento se cae al suelo. Ellos están narrando la misma historia a la que tú crees ser el protagonista. La misma ilusión es percibida por muchos hombres. A veces mucha gente tiene un mismo sueño, diversos hombres experimentan la misma alucinación. Hasta recién yo creí que nosotros como Shiva creaba cada uno dentro de su libre albedrío su maya. Íbamos transitando distintas mayas que nosotros mismos vamos creando y de esa manera evolucionando. Ahora, si en distintos Shiva o en distintos personajes que somos vivenciamos o soñamos la misma maya, quiere decir que como que la maya viene preestablecida directamente, previamente por la conciencia universal, y cada uno, como Shiva, dentro de su libre albedrío, elige cada personaje que quiere vivir. Es como que se invierte la maya, o sea, no es que uno elige el personaje, sino que la película ya viene dada y dentro de la película uno puede elegir qué personaje de maya desarrolla. Esto para mí, un cambio de paradigma, es lo que más rescato de todo el texto, pero bueno, es algo pequeño e importante para mí, ¿no? Me cambia mucho la película que yo tenía de conocimiento de la maya hasta ahora. No sé si se llegó a entender lo que quise decir. Sí, Jorge. Sí, lo mismo yo expresé. A mí también me asombró eso. Gracias, Jorge. Zairán. Marco Echeverry, ¿estás disponible, Marquito? Te víamos en auto. Sí, ya llegué a casa. Adelante, Marco. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, primero me encantó el cuento cuando pensaba, por ejemplo, que Gadi gobernó durante 8 años el reino, ¿no? Con sabiduría, con rectitud. Y después, y el pueblo en ese momento lo respetaba, ¿no? Después dicen, descubrimos su verdadera identidad, era un paria. Bueno, lo dejaron de respetar. Y todo esto dentro de ese supuesto sueño, ¿no? Y lo abandonaron, se tiraron al fuego, etcétera, etcétera. Y yo cuando iba escuchando todo eso pensaba que en realidad Gadi no era ni un rey ni un paria, ¿no? Era el rol que estaba ejecutando el cuerpo en ese momento. Y yo pensaba en esto de que nos dice Swami, ¿no? Que ese tampoco es nuestra verdadera identidad, que nuestra verdadera identidad es el ser, no es ni cuando hizo de paria, ni cuando hizo de rey, ni cuando hizo de nada. O sea, son todos los juegos a los que está sometido el cuerpo en esta vida, que así mismo también es una ilusión, dice, ¿no? El famoso que dice Swami, soñar dormido o soñar despierto. Entonces ahí me encantó cuando creo que, no sé si fue Vishnu que le dijo, el problema
es que vos estás experimentando el ser desde una mente impura. Entonces, todo esto que te parece verdad, también es ilusión. Entonces me acordaba cuando Hitchcock le dijo, pero si nosotros ya somos seres realizados, ¿por qué no nos damos cuenta? Y bueno, porque todavía hay cosas que limpiar en tu mente. Entonces, cuando termines de limpiar la mente, te vas a dar cuenta que sos el ser. Mientras tanto, hablo por mí, metido en esta ilusión, creyendo que es verdad. Lo que sí, como decía Alvina en un momento, que últimamente estoy reflexionando mucho en eso, en darme cuenta de lo efímero que es todo, ¿no? Y cuando tomo conciencia de lo efímero que es todo, no sé, ahí el lunes me fui de viaje, anoche ya volví, hoy hablaba Alvina con Dardo, con los chicos, hablaban del encuentro del Paraguay. ¿Cuántos años hace que fue el encuentro en Paraguay? 10 años, no sé. Bueno, y en estos 10 años pasaron de todo, y todo pasa demasiado rápido, y todo es demasiado efímero, y demasiado cambiante. Entonces es como que cuando tomo conciencia de eso, me doy cuenta de la transitoriedad que tiene todo, de lo efímero que es todo, y que encima no es real. Y después, como conclusión, lo más importante me pareció cuando, bueno, ¿y qué hago con eso? Entonces, al último de todos, creo que le dice, bueno, andate y meditá 10 años más. Y me hizo acordar que leí en un texto, a mí a veces me gusta entrar a Sai Baba dice y buscar temas o chusmear de algo, que en un momento Baba dice que Buda estuvo 28 años haciendo penitencias y austeridades. Entonces, la conclusión que saco de esto es que para poder captar esa realidad necesito seguir limpiando mi mente para poder percibir la verdad y la importancia del sadhana, ¿no? En la vida diaria, la importancia ya sea de la meditación o de la repetición del nombre o del gayatri o de lo que sea, soham, lo que sea, ¿no? Así que bueno, eso es lo que saco como conclusión de todo el cuento, ¿no? Bueno, gracias, Ayrán. Gracias, Marcos, Ayrán. Adrián, tu interpretación, tu sentir sobre lo leído, Adrián. Buenas, Ayrán. Bueno, ya sé lo que no le tendría que pedir a Vishnu cuando se me aparezca, ¿no? Para que no me confunda. Bueno, se me vienen muchas cosas, es como, voy a ver si lo puedo ordenar. Hay una frase del basista que dice que puede ser imposible para la ilusión, ¿no? Es decir, que cualquier cosa puede suceder. Otra de las cosas que se me vino a la mente fue una anécdota de autobiografía de un yogi cuando Yogananda, en una meditación, siente que es un soldado de la Segunda Guerra Mundial y vive cuando recibe el disparo y muere. Y él en realidad está en otro cuerpo, él es Yogananda, aparentemente, que vive algo real, aparentemente, en un cuerpo de un soldado. Lo que se me viene a la mente, después de escuchar este cuento, es que todos somos la conciencia infinita, que por algún momento X nos creemos que somos Yogananda, Adrián, un soldado, quien sea, ¿no? Y en esa confusión es donde radica todo, ¿no? Porque si yo escucho la historia de este cuento y todo el basista entero, la idea central es que todo es la conciencia infinita. Si yo hablo de mí mismo, ¿no? Si yo, o de este aparente mí mismo, si yo escucho cada historia con la idea de que todo es el ser, digo, claro, la ilusión que le muestra Vishnu es justamente en este cuento está reflejada lo que es la ilusión. Nos perdemos mentalmente en todos los idas y vueltas, que él es un rey exitoso y después pasa a ser un paria, los idas y vueltas de la vida, el éxito y el fracaso, pero en realidad es perderse en la ilusión cuando en realidad lo único es el ser. Da igual si fue o no fue una historia real o no, da igual si ese ser realmente vivió y yo transferí la conciencia infinita, que en un momento se cree Adrián, a ese cuerpo, o si... Es complicado de entender, pero hay una parte del basista que a mí me cerró mucho, cuando él dice, creo que cerca del final, que basista le dice a Rama que en realidad este es el sueño de Brahma. Y todos entramos dentro de ese sueño, de esa matriz
que está siendo soñada por Brahma, que somos nosotros. Y Brahma a su vez es Brahman. Entonces, cuando hay una parte donde también le pregunta ¿dónde se van los muertos después de muerto?, el Vasista le dice no hay ni infierno ni paraíso, sino que en realidad uno va a donde cree que se merece, que debe ir. Entonces los iluminados, los siddhas perfectos van a un mundo estabilizados por su propia mente, y nosotros los seres humanos estamos en este mundo estabilizados por nuestra propia mente. Pero en realidad no hay ni un mundo ni el otro, lo único que existe es el sueño de Brahma, ¿no? Y entonces esa es como, creo yo, o lo que interpreto, que es como la matriz que siempre es cambiante, ¿no? El sueño de Brahma es lo que existe, lo que no existe, lo que podría existir, lo que nunca podría existir, y el vacío mismo, ¿no? Es todo, y ahí entra todo. Verdura, fruta. Es decir que siento que eso es un poco si escucho cada historia del Vasista con la idea central de que todo es el ser y todo es la conciencia infinita, no me pierdo, sino entro en callejones de confusión, digamos. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Muy interesante, Adrián, muy interesante, muchísimas gracias. Silvia, adelante, Silvia. A mí lo que se me vino a la mente, así de acuerdo a lo que se leyó, es que quién soy, el que creo que soy, el que los otros piensan que soy y quien realmente soy. Y acá casi al final es como que lo va diciendo, ¿no? Porque dice, el concepto de un ser yo individual, sea cual fuere, no surge en la persona de autoconocimiento, sino en el ignorante. Y después dice, esta maya se manifiesta en todas direcciones, y el que permanece en el centro está libre de la ilusión, que es un poco lo que decía Adrián. Si yo me centro desde el ser, todo es, digamos, todo es conciencia infinita. Y después dice, al final, que le recomienda, ve y medita intensamente durante 10 años, dice, bueno, luego se sumió a una intensa meditación, como le había indicado Vishnu, y obtuvo una profunda comprensión del ser o la autorrealización. Y después vivió como un sabio liberado, sin miedo y sufrimientos humanos. Y bueno, me parece que es como una síntesis eso, ¿no? Porque es verdad, estamos invadidos por la maya. Y es como que tenemos que ir, bueno, despejando cada cosita. Cada uno lo va a hacer desde lo que conozca, ¿no es cierto? Bueno, eso se me ocurre, no sé si se entiende. Sí. Qué lindo, Silvia, muchas gracias. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Sairam. Bueno, cuando escuchaba esta historia, que está muy, muy interesante, me venía a la mente decir cuánto tiempo de mi vigilia me la paso involucrada en la ilusión, ¿no? Me engancho. Y ahí te das cuenta, y esto me llamó la atención, cómo muchas personas podemos compartir la misma maya, porque a lo mejor será por el nivel de vibración, y por eso no es que es individual, sino es un poco colectiva. Y la importancia del pensamiento, ¿no? Esto de no entrar en la maya y en la vigilia que vivimos cotidianamente, de no creer nuestra ilusión, porque es para eso, para ir trabajando nuestro sadhana interno, y para poder estar más consciente, en contacto con nuestro ser, más momentos en el día, digamos, y no entrar en esos pensamientos y entrar en el ego, ¿sí? de creernos una cosa que no es, y bueno, y con esto de conectarnos más con la sabiduría y con el ser en nuestra vida diaria. Sairam. Qué lindo, hablaste de vigilia 2 veces y a mí me llevó mucho entendimiento leer en Vasista que le llama el sueño diurno a la vigilia.
Eso me llenó de entendimiento cuando lo leí. Gracias, Gisela. Lilian, Zairán, Lilian. Zaira, buenos días a todos. Bueno, me parece que por eso estamos en el círculo de estudio, leyendo, estudiando, escuchando a Ballista y a todos los que en el libro nos advierten de esta ilusión. Y estamos así estudiando y leyendo para tomar después esta decisión de irnos o retirarnos hacia adentro también, interiormente, ¿no? Para meditar profundamente y poder reconocer todo esto, esta ilusión, quiénes somos, qué somos. Somos Dios. Y todos nos interconectamos porque somos una sola cosa. Estamos todos unidos. No, la vigilia es la que hace creer que estamos separados. Así que bueno, el conocimiento del que habla siempre Albina es esa profundidad y ese reconocimiento que tenemos que adquirir a través de la meditación. Si un sabio llevó 10 años, imagínense. Creo que es el gran trabajo. Meditar profundamente en el ser, unirnos y ser todos uno. Ser Brahman, el creador. O sea que nos permiten ver cómo podemos crear en pequeño para saber cómo es el ser creador de todo. Dentro de esta rejilla en la que estamos todos interconectados. Y por supuesto que una mente puede absorber inclusive pensamientos de otras mentes. Por eso mismo. Bueno, Zaira. Qué lindo. Muchas gracias, Lilian. Antes de Marco Erice, que por suerte ahí ya está con nosotros. Cristian, adelante, Cristian. La verdad que no estaba, no me la esperaba. Te falta tu compañera, Cristian. Ahí, Sí, tu sí, apoyo. está engripada, Dani. Pasamos un oleaje de angina con el nene, gripe con la Dani, pero bueno, yo vengo zafando. Me es bastante como difícil explicar la mente desde la mente, entonces como que es un juego medio loco lo que yo pueda llegar a interpretar, porque no deja de ser este juego, ¿no? Lo que estoy practicando en este momento es como tratando de dudar de todo, en cierta forma, para decirlo de alguna manera, porque casi como que todo no es. Entonces, salir un poco de esto de querer ponerle palabra a todo y tratar de sentir, porque como que hasta que no logres empezar a lograr vivir desde el ser verdaderamente, todo es un análisis que va cambiando, por lo menos en mí, porque muchas cosas que creía, de ahí después me doy cuenta leyendo otras cosas que no era tan así. Cuando vos ibas leyendo que él fue a ver a los lugares puntuales, digo, no me dan los números, porque si fue rey hace un par de años y él ya tenía cierta edad, digo, ¿cómo es este juego? Como que si fue él, digo, no tiene la edad acorde, entonces como que es después cuando le empezó a interpretar ahí que todo era una ilusión, bueno, ahí me quedó más claro. Así que estoy tratando de interpretar todo como de lo más afuera posible. Porque si no es como que creo que es eso y después me voy dando cuenta que por ahí no es tanto. Entonces estoy tratando de jugar de acallar la mente. Entonces estoy un poco en ese juego. Hace un mes por ahí, que tengo como un chillido en el oído, y bueno, leyendo algunas páginas así decían que es parte normal de la vibración, otro que es físico, otro que es ansiedad, y
por momentos, cuando yo le daba interpretación así, es como que me asustaba. Y por momentos ni lo escuchaba. Entonces digo, es todo según la atención que le pongo. Entonces como que lo puedo como controlar más desde el ser, porque de la mente es como que digo, tengo un chillo en el oído, será la quinta dimensión, la cuarta, la tercera y todo el pendejunque, ¿no? Entonces todo como un cierto juego. Así que estoy tratando como de no analizarlo tanto, porque sigo estando en la mente, y ver si puedo llegar un poco más al ser para salir un poco de esta ilusión, que es un despiole para mi cabeza. Así que bueno, estoy tratando de practicar eso, como que de tomarlo todo un poco más como un juego y no vivirlo tan en serio. Vamos a ver qué sale. Qué lindo, Cristian. Bueno, mejórense pronto ahí toda la familia. Un abrazo. Sí, ya estamos saliendo. Marco Erice, adelante. Om Sairam. Swami, que es mi referencia, dice, Atman, Brahman, conocimiento, conciencia, todo es lo mismo. Entonces dice, Atma o Atman es yo. ¿Y qué significa Atma? Y dice, yo es conciencia de sí. Entonces, esa conciencia de sí me hace concluir claramente que yo soy yo. Yo soy yo. Yo sé que yo soy yo. Yo existo, yo soy y me muevo en un espacio. ¿Cuál es mi espacio? El espacio es el Chidakasha, porque yo soy la conciencia infinita. Entonces, partir, ya, y Swami dice, la confusión proviene cuando yo, Aham, que es el nombre de Dios, el nombre verdadero, se confunde con el cuerpo y surge Ahamkara. ¿Ok? Por lo tanto, antes de hacer un desarrollo, es necesario saber desde dónde se parte. ¿Quién es el que habla? No es el personaje Marcos, la noción llamada Marcos en este cuerpo-mente. Es yo quien se expresa desde su poder, como Swami habla también, Chit Shakti, o sea, conciencia, porque también llamarlo conciencia es lo mismo que yo, es con un poder de expresión. Esa expresión viene a ser el cuerpo de esa conciencia infinita. Ahora, ese cuerpo aparece en otro espacio que es el Chitakasha, no en el Chidakasha, sino en el Chitakasha, que es el espacio de la mente. Es interesante observar que cuando habla allí de Bhuta Mandalam, Bhuta implica ya otro espacio, el tercer espacio que es de la expresión manifiesta. Como estamos en este cuerpo-mente que es expresión manifiesta, que está asociada con el tiempo, tiempo-espacio. ¿Ok? Entonces, desde ese lugar es necesario, y desde ahora hablo desde, digamos, cómo funciona para este personaje o en su expresión, en su rol que está jugando, es ¿para qué me sirve todo esto? Siempre me pregunto pragmáticamente ¿para qué me sirve? Swami nos dice que mientras no controlemos la mente no hay posibilidad de salir del Maya. Entonces, ¿qué significa? Para poder decir controlar la mente y controlar los sentidos, ¿no? O conquistar la mente, cualquiera de esos nombres, tengo que entender qué significa mente. Porque si no sé lo que significa mente, ¿qué voy a controlar? Por lo tanto, necesito investigar qué es la mente. Y la mente, como nos expresa Swami, tiene muchas funciones. Pero cuando se habla de mente, igual en este texto de Vishnu, es importante entender qué se quiere decir con lo que se dice, porque el término Vishnu, por un lado aparece como semidios, por otro lado aparece como conciencia infinita, igual que Krishna. Él dice, yo soy Brahman. Entonces él juega, pero también dice, yo soy acción. Entonces, ¿desde dónde dice qué cosa? Entonces, a mi juicio, el análisis es importante para entender. Entonces, la mente Maya, o sea, la mente cósmica, es en su expresión poderosísima, ¿no? Pero es aparente. Dentro de esa apariencia hay imaginación, hay alucinaciones, hay
creaciones y todo eso dentro del mundo de la mente, porque Swami mismo lo dice, es poderosísima la mente, pero no es autosustentable. No existe la mente independiente de la conciencia infinita. Entonces, yo ya soy el absoluto. Ahora vamos al juego. ¿Cómo es ese juego? Y el juego uno puede crear un personaje dentro de otro personaje y ese personaje dentro de otro personaje. Ese no es un problema. Y justamente lo importante es mantener, y ese es el trabajo, a mi juicio siempre, interno, de la comprensión de que yo ya soy eso. Por lo tanto, lo que estoy haciendo afuera es siempre rol, expresión de la transitoriedad de todas las cosas. Y verlo, simplemente verlo, porque es imposible asirlo. Porque eso ya está en la memoria, eso ya es existente desde el momento en que aparece, entre comillas, la mente cósmica, Brahma. Desde ese momento ya aparece la memoria, entonces todo está registrado en la memoria. Todo está registrado, que algunos que son los mritis, que son los pensamientos, digamos, recordados dentro del chitta, que es la memoria, como nos explica Swami. Entonces, el asunto es, ok, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve esta enseñanza que presenta, digamos, Vasista sobre Gadi con su expresión de Vishnu? Y como bien comentaron Albina, Silvia, hace un ratito, digamos, el asunto es saber que yo soy esa conciencia y mantener el equilibrio de comprensión de que aquello que, entre aspas, entre comillas, estoy viviendo, es la expresión del rol. El asunto es cuando hablo, cuando estudio, cuando hago las cosas, es ¿quién lo hace? ¿Marcos? ¿Horacio? ¿Raúl? ¿Dardo? ¿Mónica? No. Es la expresión del ser, o sea, el personaje no hace nada, simplemente actúa una actuación en el espacio-tiempo. Entonces, desde mi forma de ver, el asunto es saber siempre, y eso es, digamos, también una forma de meditación, que llamada la meditación en movimiento, la cual no requiere estar sentado. La meditación es tener la comprensión y la visión total de que yo no soy este personaje y que yo soy la conciencia infinita. Y que en la actuación voy a actuar de manera que tengo que hacer. Pero Swami explica muy bien cuando Krishna le decía a Arjuna, ve a la batalla, pero todo el tiempo piensa en mí. Eso no significa que no estaba actuando el personaje de actuar con el arco y flecha ya que tenía y en su forma de guerrear. Pero era el personaje, pero la conciencia estaba en Krishna todo el momento. Todo momento. Piensa en mí, haz la cosa por mí, haz solo la cosa para mí. Entonces, en mi forma de práctica del sadhana, es eso, cada cosa en todo momento, saber que es el que está haciendo la actuación, es el personaje, pero no podría ser la actuación del personaje si no fuese primero esencialmente la conciencia infinita. Todo esto es actuación. Cuando voy en el discurso inclusive, porque el discurso lleva a comportamiento, actuando de esa manera, se me simplifica la forma de moverme dentro del escenario y entonces las circunstancias no son un problema, el problema son hechos. A veces un hecho puede ser captado como agradable o desagradable, útil o inútil dentro del espacio-tiempo, pero son hechos, nada más. Y las interpretaciones que hacemos del hecho ya es la mente. El asunto es, la mente no es mala ni buena. Como bien dice, ¿no? El desequilibrio de los gunas lleva a la manifestación del universo. Y dentro de eso necesitamos movernos en la mente sádvica, en la mente pura, donde digamos, cada vez más no hay pensamiento, simplemente hay percepción, observación, pero no percepción desde el ojo físico, sino simple percepción. O sea, todo es experienciar, todo es percibir, sin engancharse si es bueno, si es malo, si es rico, si es oloroso, o sea, las dualidades. Y Swami bien nos dice, mientras no controlemos los sentidos, es imposible comprender que yo soy eso. Om Sai Ram. Qué interesante, qué lindo. Gracias, Marco. Somos, gracias a Dios, muchos conectados. Alguien, por favor, que quiera expresarse, así nos ordenamos el tiempito que queda antes del cierre de Albina.
Por favor, Raúl, adelante. Sairam, yo quería comentar algo como conclusión de las enseñanzas de Baba que recibo y trato de practicar. Esto que dice él, que el pasado ya pasó, no lo pueden arreglar, el futuro no lo conocen, no pueden hacer nada, vivan el presente. Es la acción, que en una parte habla de la acción que uno tiene que hacer. Pero paralelamente, la historia de mi vida antes de Baba y durante Baba fue que lo que yo le llamo o percibo en mí como intuición, yo tenía ciertas cosas muy reiterativas. O sea, yo no he tenido sueños de vidas pasadas, pero sí he tenido experiencia con vidas pasadas de otra forma. Entonces, como intuición, cuando a mí me aparecía una intuición en forma reiterada, yo decía, esto lo tengo que abordar porque tengo que tratar de encontrar un porqué, una respuesta. Entonces, durante años previos a Baba, era una obsesión mi vida con respecto a Jesús, los extraterrestres, lo que fue el origen del mundo y después qué es lo que venía después, a futuro. Bueno, esto me llevó a investigar muchísimo hasta que encuentro a Baba. Y Baba, hasta esa fecha yo no había manejado términos relacionados con el karma y la reencarnación, que fue como una apertura a ir entendiendo mejor este proceso de la creación, en que estamos metidos en este círculo de nacimientos y muerte. Y en ese proceso, ya conociéndolo a Baba, aclarando Baba todas las cosas, estas ideas obsesivas seguían reiterándose en mí, las cuales yo traté de seguir indagando en el tema de las vidas pasadas a través de tratar de hacer regresiones, traté de hacer regresiones a vidas pasadas en 3 ocasiones, en las cuales, entre las 15, 20 personas que habían en cada ocasión, todos hacían una regresión, menos yo. Yo nunca pude hacer una regresión. Pero tuve la oportunidad, y esto tiene que ver a lo que decía, que uno participa con otras personas de historias en vidas anteriores, que una persona que estaba haciendo la regresión conmigo cuenta su historia, que era un poco traumática, y me ve a mí en esa situación. Eso me daba la certeza de lo que yo trataba de investigar en forma directa, que no me ocurría a mí, de esa vida pasada. Después, Baba me empezó a dar las revelaciones a Baba sobre Jesús, y bueno, escribí sobre todo lo que él había dicho, porque era una obsesión para mí todo esto de los vínculos con Jesús. Y cuando se me ocurre ir a Brigu, que digo se me ocurre, pero en realidad Baba indirectamente va induciendo a todo esto, porque él había dicho que eso era real, y Philip Crystal lo comentaba, Leonardo Buter, etc. Fui para encontrar respuestas a cosas que estaban en esa intuición que venían. Y bueno, en esta ocasión, en Brigu me dicen que sí, que yo había participado, había sido cercano a Jesús por esa obsesión que yo tenía con él, terminaba cerrándome esta historia, y después me comentan que también había estado con Shirdi, y nunca se me había ocurrido, cuando Baba me materializa el anillo de Shirdi, que yo tenía que ver con Shirdi, porque decía, yo amo a Jesús y yo amo a Sai Baba, y Shirdi fue otra encarnación con otra cara, pero la tengo acá y es Baba. Entonces, el mismo Baba me daba a mí algo, un objeto, para que yo pensara en eso que me había pasado, como para decirme, mirá, estuviste conmigo, esto fue así.
por algo que se le ocurrió a él que era importante para mí dejarlo sellado. Entonces, yo creo que en todo ese proceso de vidas pasadas, el llegar a conocer algunas cosas que me habían sucedido es parte de la ilusión de esta vida, pero también es parte de la ilusión que me fueron presentando y que se fueron presentando a través de mi vínculo con Baba y que se fueron concretando a través de estos hechos que yo comento. Entonces, a futuro, también en Briu me decían que la próxima vida voy a estar con Premasai. Bueno, todo esto es parte de una anécdota, todo esto es parte de la ilusión que yo pasé y que puedo llegar a pasar. La realidad es que estoy acá con ustedes, ¿cierto? Eso es lo más concreto. Pero todas estas cosas me llevaron, otros como vos, Horacio, o como Albina, han tenido sueños y pueden interesarse más o menos por ciertas cosas, pero yo lo he vivido de esta manera y a través de la intuición he tratado de ir logrando las respuestas a todo este interrogante que hoy plantea esta historia de qué es lo que es Maya, de toda esta Maya que hemos vivido o que estamos viviendo. Zaira. Gracias, Raúl. Ahí veo que se han conectado, discúlpenme si no sé si se conectaron después, Sebastián, Adrián Guter, Ligia, si quieren decir algo, si han escuchado la lectura, igual los que no se han expresado, siéntanse libres antes del cierre de Albina. A ver, Dardo, antes de doña Albina, Sí. el amigo Dardo. Bueno, no, antes del cierre, me acordé una película. Bueno, no, ahora justo tocan timbre, mirá, dale adelante, Horacio. Después hablamos. Y si no atende el timbre, que es una ilusión. Es una ilusión también. Sí. Perdón, Albina, lo veo a José Alberto también, que no sé, te vi ahora, no sé si te conectaste recién o después que no te expresaste tampoco el sábado pasado. Perdón, después si querés... Horacio, Laura Sí. levantó la mano. Ah, no la vi también, porque somos muchos y se me van de la pantalla. Bueno, Albina, ¿querés que le demos un paso a ellos y después hacer el cierre? José Alberto, así, y Laura, adelante. Bueno, muchas gracias. Disculpe, Albina. No, estuve viendo algo respecto a esto. Por ejemplo, Marco Erice fue muy directo, sin anestesia, directamente nos llevó a la verdad absoluta, ¿no? Bueno, y yo puedo deducir que el apego es el motivo de los diferentes britis o remolinos de la mente, ¿no es cierto? Porque imaginemos que no tenemos apego, entonces tendríamos una visión directa, conocimiento, que podemos decir el conocimiento, el recto conocimiento o autoconocimiento. Es decir, ver, como dijo Marcos, desde Dios, desde lo que somos, desde el chip, no desde el chita, donde ocurren todas digamos, las modificaciones. Por ejemplo, hay modificaciones que son inquietantes y que están relacionadas con el apego. Por ejemplo, el error no tiene fundamento, es algo falso, que lo tenemos en el estado de vigilia, ¿no? O en el sueño diurno, como expresaste vos, que estuvo bárbaro. La fantasía, que es una visión vacía de objetividad, y la memoria, esos son todos inquietantes, esas modificaciones. Lo único que no es inquietante y es aceptable es el sueño profundo y el recto conocimiento, que es la visión directa desde la conciencia. Es eso nada más, gracias. Qué lindo, José, gracias.
Laura, perdón que no había visto que levantabas la mano, somos por suerte muchos participantes. Adelante. Bueno, es que lo que me ha llamado mucha atención es que ellos hablan de un estado de niveles de Bhuta Mandala. Que todo eso, me parece, ha ocurrido en este estado, en este sitio. Este estado de Bhuta Mandala, donde puede ser ir hacia el pasado, hacia el futuro, pero todo eso es una gran ilusión. Esto me veio a la mente una cosa que Baba habla, que es el estado de ignorancia, es vigilia, sueño y sono. Entonces, nosotros vivimos nesses 3 estados de vigilia, sueño y sono, en el estado de ignorancia. Pero nosotros transitamos en estes 3 estados de pasado, presente, ansiedade por el futuro, todas estas cosas, inconscientemente de que não sabemos lo que somos. La pregunta, ¿quién soy yo?, es fundamental. Pero pronto o texto habla de agir, como se diz, ele disse que é necessário fazer alguma coisa para que se valha, quer dizer, que se haga se nós não vivimos sem fazer nada, não vale a pena. Então, creio que a situação é fazer as coisas mais consciente possível, que eu estou vivendo uma ilusão. E isto me ha levado a lembrar, me acordar que Yogananda relata que Lahiri Mahashaya, ele não dormia e seu estado era de ser desperto sempre. Bueno, entonces creo que todas estas ilusiones que nosotros tenemos, sea dormido, vigilia o sueño, nos levam a um estado de não consciência del ser. E que não sei se estamos lejos ou cerca, pero es muy importante no quedarnos muy envolvidos con las ilusiones de los 3 estados, tanto los sueños, cuanto los sonos, como la vigilia. Quer dizer, hay personas que se acordan mucho de los sueños. Isso queda um pouco, que significa, que é isso, é meu passado, é meu futuro. Não, é uma ilusão. De vigilia também, uma fixação por el estado de estar sempre fazendo alguma coisa imediatamente com ansiedade de um futuro. Então, creio que
para mí, cuando he leído todo eso, me aclaró mucho que estos 3 estados de vigilia, sueño y sono está en este nivel de Bhuta Mandala. Nosso esforço, não sei se é essa palavra, seria vibrar em um nível mais allá do estado de Bhuta Mandala. Não sei se é isso, para quedar em la consciência. No lo sé, sea muy confuso, pero... No, no, muy profundo, está bien, está muy bien. Es muy profundo, pero no es confuso. Muchas gracias. Muchas Guillermo, gracias. Gracias, Muchas Laura. gracias. Guillermo, Muchas adelante. gracias. A vos. Muy buenos días. A mí me encanta escuchar la interpretación que hacen los distintos participantes de este grupo donde me siento privilegiado de estar, y me abre muchas ventanas. Y en muchas oportunidades me doy cuenta de que algunos de los conceptos que aquí se emiten los he vivido en forma directa sin darme cuenta. Y por ahí aparece un concepto de que solo ser es el ser, y para mí el concepto de ser hasta hace un tiempo, como lo explicaba, no estaba dentro de mi autoconocimiento. Y respecto a esta historia, donde aparece esta persona humilde, Gadi, y que se convierte en rey, Kavala, y él, como dice el texto, gobernaba el reino con justicia y sabiduría, energía y compasión. Me encantaría que esta historia la conocieran aquellas personas que hoy día tienen la responsabilidad de liderar los destinos de este mundo, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, incluso de nuestras familias. Porque pareciera ser de que no entiende que están cumpliendo un rol donde son simplemente hacedores de la divinidad, hacedores de lo que Dios ha puesto en su camino. Pero muchas veces estas personas interpretan estos roles como si fueran propios, como si llegaran a ellos por un sentido de pertenencia, algo así como divina para ellos. Y finalmente terminan saciando sus intereses personales y de la gente y la comunidad que los rodea, de sus amigos, etc. Con ese preámbulo, quiero brevemente contar algo que me tocó vivir a mí en su oportunidad. Era muy jovencito, 14 años, e ingresé como cadete de la Escuela de Aviación. Pero el momento que ingresé, siempre supe que en algún momento iba a salir de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, este concepto que aparece aquí en alguna parte de que el tiempo es solamente una creación de la mente, inconscientemente lo sabía. Ese tiempo iban a ser a lo mejor un par de días en la Escuela de Aviación, un par de semanas, un par de meses, o a lo mejor una larga carrera, como finalmente la tuve. Pero en algún momento se iba a acabar. Y siempre tuve a la vista de que había que preocuparse, como en algún momento lo mencioné en reuniones anteriores, de aquellas personas que estaban fuera de la Fuerza Aérea. Porque eran personas que habían entregado su vida y que algún respeto teníamos que tener con ellos, o el máximo respeto. Y en 2 oportunidades distintas donde me tocó ser jefe de recursos humanos de esta organización de 12.000, 13.000 personas, siempre decía a mi gente, miren, cuando venga alguien a pedir algo, mientras más humilde sea esa persona, mientras más de valida, más preocupación tenemos que tener hacia ella. Y por favor ayúdenlo y solucionen los problemas. Y si no se puede solucionar, generemos la solución. ¿Por qué comento esto? Porque pasó el tiempo, pasaron 33 años, y ya no tan jovencito, salí de la Fuerza Aérea. Y decía, bueno, ahora que estoy fuera, me encantaría que la gente que viste uniforme, cuando yo accedo a algo, cuando pido algo, tenga la misma amabilidad que yo traté de darle a la gente. Y aquí vuelvo a lo primero que decía. Veo con tanta preocupación y con tanta amargura cómo algunos
de las personas que rigen los destinos de este mundo miran con apatía, miran con desprecio a la gente a quien gobiernan, a la gente a quien dirigen. Y en muchos casos, por ejemplo, los gerentes de las empresas, cuando se codean y cuando pasan y cuando caminan de un lugar a otro, la gente más bajo nivel, que son todos, son transparentes, no los ven, no los saludan, no los consideran. Son tal vez números, como por ejemplo en grandes empresas donde los pilotos son números. Y la pregunta que me salta es, qué maravilloso sería si esas personas tuvieran un mínimo acceso a esta posibilidad que tengo yo de autoconocimiento, porque cambiaría realmente los destinos de este mundo. Y el poder acercarse de a poco a la verdad, a entender los procesos de iluminación, probablemente haría que fuéramos más felices. Y finalizo esto diciendo de que no es un camino fácil. No es un camino fácil entender de que uno está aquí cumpliendo en múltiples roles. Y en todos ellos uno tiene tal vez algo que aportar, cometiendo errores, algunas oportunidades, haciendo cosas muy buenas, pero en definitiva, como se expresaba antes, el pasado ya no existe y no hay nada que hacer. El futuro es inconmensurable, tal vez se acabe en segundos. Entonces, lo único que nos queda es vivir el presente, disfrutar del presente y tratar de, en este rol que estamos cumpliendo en la Tierra, tratar de hacer acciones que realmente tiendan a beneficiar a la comunidad que nos rodean y de alguna manera ir creciendo poco a poco en este despertar de conciencia y acercarnos al autoconocimiento. Muchas gracias. Qué lindo mensaje, Guillermo. Muchas gracias. Antes del cierre, Albina. Pablo, acá en el chat en forma privada están pidiendo algunas palabritas tuyas, Pablo. A pedido del público, por favor. ¿Estás conectado o estás de oyente? ¿Cómo está lo tuyo, Pablo? Y Dardo también, que iba a hablar, también acá no lo veo. ¿Ahí estás, Dardo? ¿Podés? A ver, Ahí está bueno. Pablo. Dale, Pablo, dale. Hola, ¿qué tal, family? ¿Cómo andan? Bueno, ha sido un cuento muy bonito, realmente. Se te plantean cosas en la mente y en el cerebro. Yo siempre lo asimilo con las cosas que me van sucediendo por acá. Ahora, por ejemplo, estoy a full porque estamos con toda la movida del agua, tratando de que las mineras no entren a la montaña y la vuelen en pedazos. Entonces estamos haciendo muchos encuentros y hoy hay una movida con jóvenes de acá del pueblo que se llama Tambores por el Agua. Y ayer estaba en una reunión y vino un señor de Mendoza, creo que un científico, con todo su grupo de alumnos. Y estuvimos charlando un rato, y bueno, este señor es muy erudito, sabe mucho, entonces empezó a hablar. Y llega un punto que cuando escucho mucho a mí la mente nos vemos. No entiendo más nada. Se me apaga bastante rápido, gracias a Dios, el entendimiento intelectual. Entonces me fui como a otra galaxia ahí y empecé a pensar todos los roles que cumplía en mi personalidad. Que ahora, por ejemplo, estaba cumpliendo un rol de defensor del agua, que también cumplo otro rol de padre, que también cumplo otro rol de vivir en la montaña, que también cumplo otro rol de estudiar el basista, que cumplo otro rol de ser devoto del Baba, que cumplo otro rol de ser argentino, y ahora otro rol de que vamos a ganar el Mundial, y entonces, bueno, estaba ahí pensando todas esas cosas. Y de pronto me quedé en silencio y bueno, le decía a mi mente, qué manera de pensar tontera vos, ¿ah? ¿De dónde habrás sacado tantas cosas? Y la necesidad también que hay de adquirir nuevos conocimientos. En mi caso, por ejemplo, cuando veo algo que quiere entrar a la mente, trato de disparar, de irme lo más rápido posible. Y bueno, eso me vino a hacer reflexionar toda la historia de hoy, cómo la mente tiene tremendo poder para crear la ilusión que hoy en día todos vivimos, porque estamos todos involucrados dentro de la misma ilusión. Claro. Y bueno, el poder que tiene
es maravilloso, es impresionante, es sorprendente. Realmente es también una faceta de Brahman. Yo creo que no está ni mal, es lo que es. Y la humanidad es lo que somos. En mi caso me hace muy bien haber tenido la experiencia de conocer al maestro, porque siempre, gracias a Dios y por la gracia del maestro, puedo captar las cosas más intuitivamente que más intelectualmente. Siempre me pasó. Y bueno, y vivir en la naturaleza que me deja en silencio, todo el tiempo me deja en silencio. Eso me hace muy bien. Sairam. Qué lindo, Pablo. Lo último, lo que más o menos dijo Cristian, con otras palabras también, qué lindo. Dardo, tu momento, Dardo. Ya atendiste el timbre, saliste del Maya objetivo. Dardo. Sí, no, pero tienen que volver, Horacio, tienen que volver, así que estoy atento acá a los ruidos y a todo. No, vamos a hacer una intervención. Hay una película exactamente perfecta, donde se ve exactamente lo mismo, pero con otro libreto, ¿no? Que se llama The Jacket, es en inglés, y así quedó para el español. The Jacket, que sería la chaqueta de fuerza, el chaleco de fuerza. Ajá. Y son dos actores famosos que la hacen, y está perfectamente igual, pero es otro, al ser otra la trama, le pasa lo mismo cuando Gadi, al protagonista, cuando Gadi se mete en el río y queda ahí, y se le desarrolla, la conciencia se abre y vive otras vidas. Bueno, este personaje está en un manicomio, y cada vez que se portaban mal esta gente, lo meten como en la morgue del manicomio como un castigo, y le meten unas drogas. Y en ese momento a ellos se les expande la conciencia y empiezan a vivir otra vida paralela y no la del manicomio. Lo interesante acá es que eso, bueno, se desarrolla así toda la película. Entonces este hombre se empieza a portar mal a propósito, porque la vida adentro del manicomio era horrible. Entonces, cuando lo metían ahí, su conciencia enganchaba una nueva vida, como la de Gadi cuando era rey. Bueno, este hombre era una nueva vida con una novia y la pasaba bien. Entonces siguen desarrollándose las dos realidades paralelas, y al final lo que este hombre decide es tratar de morir cuando lo inyectan las drogas adentro de esa morgue, para que en el momento que cuando lo saquen después del castigo, él ya quedara viviendo la vida que sí le iba bien, con novia, feliz, paseando. Está buenísima la película, está buenísima. O sea que yo comparo este hombre adentro del ataúd, en la morgue ahí, en esos momentos, con Gadi abajo del río. ¿Qué pasa? La película, que no me acuerdo cómo termina, no la voy a spoilear, pero está buenísimo porque ahí se nota bien las dos diferencias de una vida y de otra en la misma conciencia del ser ese, de esa persona. Pero también está bueno darse cuenta de que este hombre queda engañado por la maya nuevamente, porque elige seguir en la maya, pero con una realidad un poquito mejor. Entonces, bueno, para el que la quiere comprender a fondo, búsquenla, está bárbara esa película. Esa es nomás el dato que quería tirar. Qué lindo, Dardo. Muchas gracias. Ah. Albina. Mi mamá me decía cuando era chico, bajá de la luna, bajá de la luna. Y yo estaba donde estaba mi mente, ¿no? Estaba donde estaba mi mente. Albina. Ay, bueno, hay tanto. Adrián habló del sueño de Brahma, y todos estamos en este sueño, aparte del sueño que creamos. O sea, que a mi modo de ver es un doble sueño, del cual debemos librarnos. Salir de este sueño. Y por eso Baba dice, despierten, despertar. ¿Con qué despertamos? ¿Qué es lo que nos despierta? El conocimiento. En este caso, el conocimiento que nos está impartiendo Vasista. Así que me voy a dedicar, ¿no es cierto?, a este conocimiento en particular, si bien el conocimiento es conocimiento.
en lo que ha pasado Gadi, ¿no es cierto? Primero fue muy pobre, pero tenía hijos, tenía una familia, luego fue rey, tenía todo lo que estaba a su disposición, y me hizo recordar lo que nos dice Baba, que ni los hijos, la progenie, ni la riqueza, nada, absolutamente, es importante como para que nos apeguemos. Y eso me hizo recordar los pasajes que tuvo este buen señor. Pero hay una partecita que dice que este tipo de confusión brota en la mente de la gente a causa del tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo también es un concepto de la mente. Cuando soñamos, el tiempo es distinto. Podemos soñar toda una historia, supongo que en cuestión de minutos, toda una vida. Porque lo que origina la mente es más ligero que, digamos, que la supuesta realidad. Que dentro del estado de vigilia, las cosas suceden de una manera más lenta. Pero todo tiene que ver con la mente. Tenemos que tener en cuenta, yo escucho muy a menudo decir, no me alcanza el tiempo. ¿Cuántas veces? Tengo tantas cosas para hacer, no me da el tiempo. Y es toda una cuestión de la mente. Y dice que establece una relación causal mutua entre los fenómenos, entre lo que ocurre. Y eso me lleva a la palabra sincronización, sincronizar, que significa unidos, cronos, unidos en el tiempo. Y toda esta sincronización ocurre dentro de esta ilusión. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Ya que estamos dentro del tiempo, envejecemos, los años pasaron para mí a causa del tiempo. Y Baba dice, no desperdiciarlo, ya que estamos aquí y condicionados por el tiempo, debemos aprovecharlo para liberarnos. Entonces, el tiempo, que es el que origina aparentemente todo lo que pasa, como el envejecimiento de un cuerpo, ¿no? Es también una ilusión. Bueno. Otra cosa que dice que lo subrayé, que en el estado de vigilia sufrimos alucinaciones, igual que durante el sueño. Y fíjense que todo lo que estamos, que vemos, sentimos, escuchamos, cuando estamos despiertos en un estado de vigilia, es una alucinación. Algo que va a pasar. Si yo me hubiera quedado aferrada a mi juventud, hoy sufriría cuando me veo en el espejo con arrugas y con canas. Y la otra vez me hicieron, esta semana que pasó, una pregunta, que fue una sobrina psicóloga, sobrina por parte de Ernesto. Me dice, tía, desde tu edad, ¿considerás que hubieras podido hacer otras cosas? ¿Estás satisfecha con lo que viviste?
me hizo pensar un ratito y le dije que sí, absolutamente. Porque todo lo que pasó en esta ilusión fue para que lo encontrara Baba, para que me enseñara el camino y por sobre todas las cosas, para liberarme. Siempre que ponga el esfuerzo adecuado, por supuesto. Y luego voy a ir al último párrafo, que dice que en esta ilusión cósmica, ¿no es cierto?, hay una intensa confusión que nace del desequilibrio de los gunas. Esto también tenemos que tener en cuenta. El desequilibrio. Todo este universo, incluido el Jiva, todo, ¿es cierto?, está dentro de estos 3 gunas. ¿A cuál debemos aspirar? ¿Cuál es el equilibrio? El sádvico. Pensamientos puros. Todo aquello que sea armónico. Ver el bien, dice Baba. Escuchar el bien, pensar el bien. Eso sería lo sádvico. Que lo cual también hay que trascender para liberarnos de este universo objetivo. Entonces, no es tan difícil si siempre tenemos presente que estamos dentro de una ilusión, de un sueño, y también dentro de mi sueño. Y dentro de mi sueño, en este momento, están todos. Está la familia, están las personas que conozco, están ustedes. Y considero que se engancha con el párrafo este, que dice que a veces mucha gente tiene un mismo sueño. Y acá estamos dentro de ese sueño del cual queremos despertar. Este grupo quiere despertar de ese sueño. A lo mejor algunos lo han logrado. Todavía estoy en el sueño y creo que estoy empezando a despertarme. Y voy a terminar con un último parrafito, que es el último, que dice: te aseguro, querido Rama, que esta ilusión cósmica conduce a la mente incauta a un callejón sin salida. Fíjense, un callejón sin salida. Por eso tenemos la obligación, el deber de hacer todo lo posible por despertar de este sueño, de esta ilusión, y liberarnos de esta ilusión. Y cada uno lo lograremos según que también se ha tratado, según el esfuerzo que uno ponga para esto. Así que, queridos hermanitos, gracias por todo lo que han aportado, y tengamos en cuenta al Señor Tiempo, que también es una ilusión y es propio de este universo fenoménico. Y nosotros, cada uno, sabiendo quiénes somos, que somos el ser, estamos más allá del tiempo. Y tenemos el poder de dominarlo, de tenerlo sujeto para mi conveniencia. ¿Y cuál es mi conveniencia? Hacer todo lo posible dentro de este tiempo para liberarme. Traerán, hermanitos, y gracias a todos y a cada uno. Los amo. Qué lindo, Albina, qué lindo. Ya que estamos todos en el mismo sueño, somos co-creadores del mismo sueño, está bueno que cada uno haga un esfuerzo por generar un sueño más lindo, así nos
nos involucra a cada uno de nosotros. Muy bien, Nardo, ahí, asentiendo. Sairán. Sábado que viene, el título La mente es el pavoroso poder de Maya. Sairán. Uno ni trillante. Oh, oh. Shanti, Shanti, Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय Sairán. Chao, chao.